Alteza, ministra, señoras y señores, bienvenidos a este primer foro contra el cáncer. Permítame presentarme, soy Isabel Oriol, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Y antes de iniciar este acto, quisiera agradecer a todos ustedes, los que están aquí presentes y los que nos están siguiendo a través de nuestra web, su participación en esta jornada. Quisiera también dar gracias muy especiales, de una manera muy especial, a Antonio Garrigues, a todo su equipo, por la generosidad de habernos dejado entrar en su casa para poder desarrollar esta iniciativa. El cáncer es uno de los mayores problemas sociosanitarios del mundo. En España, cada año se diagnostican más de 200.000 nuevos casos de cáncer y alrededor de 1,5 millones de personas padecen cáncer actualmente. Estos no son cifras, son niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores y todas sus familias. El cáncer es una enfermedad que nos afecta a todos. Y precisamente por la gravedad de estas cifras es por lo que se hace necesario un enfoque integral que nos permita trabajar de manera conjunta contra la enfermedad desde todos los ámbitos. Este sábado se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, liderado por la Unión Internacional contra el Cáncer bajo el lema «Hagamos algo juntos». La Asociación Española contra el Cáncer se suma, junto con otras entidades, a estos esfuerzos mundiales con esta nueva iniciativa. Nace este foro con dos objetivos fundamentales. Primero, dar a conocer y concienciar sobre un enfoque integral de la enfermedad desde sus distintas facetas, prevención, detección precoz, atención y tratamiento multidisciplinar al paciente oncológico en todo su proceso, investigación. Y también para crear un espacio continuado de encuentro que nos permita proponer objetivos y compromisos de trabajo conjunto para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer. Este año ponemos el foco en la prevención del cáncer y apuntamos algunos otros elementos que son claves también de la atención multidisciplinar y que se desarrollará en la siguiente edición. Se pretende que este foro tenga continuidad, de tal modo que vayamos profundizando en todos aquellos aspectos que son claves y que son críticos para poder seguir avanzando y logrando reducir el impacto de esta enfermedad. En breves momentos, nuestra presidenta de honor de la Asociación Española contra el Cáncer, Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, nos dedicará unas palabras. Y antes de dar paso a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, veremos dos mensajes grabados del presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer, doctor Eduardo Cazap, y del representante para la región europea de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Martín Moreno. A continuación, el doctor Luis Pazares, que es presidente del Comité Técnico Nacional de la Asociación y jefe de Oncología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, moderará el resto de la jornada y les presentará a todo el resto de los ponentes. Lo importante de este foro es tanto la participación de los ponentes, líderes de sus respectivos ámbitos, como la presencia de todos ustedes, referentes también en la lucha contra el cáncer, representantes de sectores muy diversos, de pacientes, profesionales sanitarios, administración pública, empresas, industria, medios de comunicación, tercer sector y voluntarios. Les animo encarecidamente a participar en el tiempo de diálogo. Sin más preámbulos, iniciamos esta jornada y para ello agradeceríamos a nuestra presidenta de honor, Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, que nos dedicara unas palabras. Buenos días. Buenos días. Señora ministra, señora presidenta de nuestra asociación, querido Antonio, señoras y señores, gracias, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este primer foro contra el cáncer organizado por la AECC. Esperamos, por cierto, querida Isabel, que haya muchos más, que organicemos muchos más. La intención, como sabéis, es plantear la necesidad, que es hoy ya ineludible, de enfocar la lucha contra esta enfermedad de una forma integral, global. Lo que nos acaba de decir nuestra presidenta ejecutiva no deja lugar a dudas. Hay que crear un frente común para encarar el cáncer
con garantías reales. Y hay que hacerlo volviendo la vista a las personas, a los que padecen un cáncer y a quienes lo viven con ellos, a los que investigan nuevas soluciones, a quienes lo tratan en todas sus facetas, a los que ofrecen su tiempo voluntariamente para ayudar, a los que, como hoy demuestra Garrigues, son generosos, a quienes en los colegios educan en la salud, en fin, a todas las personas involucradas de una u otra manera en ese empeño común que es plantarle cara al cáncer. Lo que ahora vamos a ver y a escuchar es el resultado de un esfuerzo que trata de abordar de una forma novedosa todo lo que envuelve a eso que tal vez de una forma simplista llamamos cáncer. Desde diferentes perspectivas, pero con el foco común que es la persona. Todos ustedes, investigadores, facultativos, responsables de la gestión pública, sanitaria, empresarios, asociaciones médicas y asociaciones de pacientes, industria farmacéutica, prensa especializada, nuestra propia asociación, todos tenemos claro que el cáncer afecta a la sociedad en su conjunto y que, por tanto, todos debemos comprometernos. Este es, sin duda, el camino. Como hablamos de cáncer, debo dar y aprovechar para dar un mensaje rápido que nunca hay que dejar de repetir. Somos responsables de nuestra salud. Eso significa que hay que prestar atención a cómo vivimos. Cuidado con el tabaquismo, con el abuso de alcohol, la dieta inadecuada, la falta de ejercicio o el exceso de sol. Son riesgos que todos conocemos, pero hay que insistir y recordar el peligro que supone. Un último mensaje. La investigación, la inversión en investigación es clave para el progreso de la sociedad y de todas las personas, en el presente y en el futuro. Fomentar la cultura de la ciencia y de la investigación científica es ganar siempre. Vamos ahora a escuchar a todos estos profesionales. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy Luis Pazares, soy el presidente del Comité Técnico de la Asociación Española contra el Cáncer. Y siguiendo con el programa previsto, en primer lugar, en este primer foro de la Asociación Española, que va enfocado esencialmente a dos temas básicos, la atención multidisciplinar del paciente con cáncer y la prevención. Tenemos dos intervenciones en vídeo. La primera del profesor Kazab, presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer, de la OICC, y posteriormente una pequeña intervención de don José María Martín Moreno, director de programas de la región de Europa de la OMS. Si podemos empezar por la primera intervención del doctor Kazab. Excelencias, autoridades, distinguidos miembros de la Asociación Española contra el Cáncer, señoras y señores. El Día Mundial del Cáncer es una iniciativa de la Unión Internacional contra el Cáncer, UICC, para que sus miembros y el mundo entero se unan en la lucha contra la epidemia global del cáncer. El 4 de febrero representa nuestra oportunidad anual de coordinar nuestros esfuerzos y asegurar que nadie puede ignorar su responsabilidad en esta lucha por erradicar la enfermedad. El Día Mundial del Cáncer aspira a salvar millones de vidas cada año mediante la difusión pública y educación sobre el cáncer, ejerciendo presión sobre los gobiernos e individuos alrededor del globo a decidir acciones concretas contra la enfermedad. El tema del Día Mundial del Cáncer 2012 ha sido denominado Hagamos algo juntos, porque solo a través de cada persona, organización o gobierno realizando su parte individualmente, que el mundo será capaz de reducir las muertes prematuras por cáncer y otras enfermedades no transmisibles en un 25% para el año 2025. Los costos mundiales de la inacción contra el cáncer exceden largamente los costos de actuar. En estos tiempos de crisis económica mundial, la acción sostenida y efectiva contra el cáncer economizará enormes recursos
y salvará vidas productivas. UICC es la organización no gubernamental líder a nivel mundial dedicada a la prevención y control del cáncer en el mundo. Estamos dedicados permanentemente a trabajar junto a los líderes mundiales, aumentando todos los apoyos para las medidas de control del cáncer, especialmente la eliminación del tabaco como flagelo mundial, la prevención de los cánceres prevenibles y el mejor y oportuno tratamiento de la enfermedad. Los cuidados paliativos, el final de la vida, los sobrevivientes curados y el acceso global a la morfina también son una parte fundamental de nuestra agenda. UICC y sus casi 500 organizaciones miembros en 124 países estamos todos trabajando juntos y coordinadamente en este accionar. Aprovecho esta oportunidad para saludar a la Asociación Española del Cáncer junto a sus directivos y miembros al cumplir los 50 años de su membresía iniciada en 1962. Felicitaciones entonces. La Asociación Española contra el Cáncer es uno de nuestros miembros más prestigiosos y líder en la lucha contra la enfermedad en España, Europa y el mundo. No deseo terminar sin enviarles un muy cordial y afectuoso saludo en mi nombre, el de todo nuestro directorio y el equipo de la Oficina de Ginebra. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. En los últimos años, el impacto tan positivo que ha tenido no solo en cuanto al cáncer, sino enfermedades cardiovasculares en nuestro país. Yo creo que podemos pasar a la segunda intervención del profesor José María Martín Moreno, el director de OMS en la región de Europa. Soy el doctor José María Martín Moreno, catedrático de Medicina de la Universidad de Valencia y actual director de gestión de programas para la región europea de la Organización Mundial de la Salud. Es un privilegio participar en esta jornada conmemorativa que organiza la Asociación Española contra el Cáncer. Mi admiración y reconocimiento por la extraordinaria labor que lleva a cabo al defender la necesidad de abordar de una manera integral la enfermedad con el objeto de disminuir el impacto social y mejorar la vida de las personas. Desde la OMS reconocemos que el cáncer es un tema de creciente importancia para la población del mundo, donde hay unos 25 millones de personas viviendo con cáncer. Recordemos que en España actualmente existen 1,5 millones de personas afectadas por esta enfermedad y cada año se diagnostican alrededor de 200.000 casos nuevos de cáncer. Estas son grandes cifras, pero detrás de todos estos números hay personas maravillosas de todas las edades que sufren y que merecen todo nuestro respeto. Por ello, el abordaje integral es tan importante para prevenir todo lo que se pueda prevenir, evitando completamente el tabaco, minimizando el consumo de alcohol, introduciendo lo bueno de nuestra dieta mediterránea y fomentando la actividad física. También podemos diagnosticar precozmente aquello que no pudimos prevenir de forma primaria, pero que podemos atajar cuando estamos a tiempo. Y para ello están los programas de cribado de mama, de cuello de útero y colorectal. Cuando la oportunidad anterior ha pasado, todavía es posible tratar la enfermedad a través de las terapias más efectivas y personalizadas. Y finalmente podemos aplicar cuidados paliativos cuando sea preciso, siempre teniendo en mente la necesidad de aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad de la persona. Por último, hay que promover la investigación para ayudar a resolver problemas que hoy por hoy no sabemos cómo atajar. El cáncer es una enfermedad que se denomina no transmisible o no contagiosa, en la forma que tradicionalmente se entienden estos términos. Estas enfermedades son tan importantes que han merecido una reunión de alto nivel en Naciones Unidas. Pero aunque las denominemos no transmisibles, lo que podemos es transmitir cómo prevenir y controlar estas enfermedades, dotando además a los pacientes de la máxima capacidad para participar en todo el proceso curativo y rehabilitador. Esto sí que debe ser contagioso, el entusiasmo por prevenir y controlar estas enfermedades. El reto del cáncer tiene solución si actuamos todos de forma unida. Pese a la coyuntura de crisis económica, el cáncer debe seguir siendo una prioridad absoluta en la agenda sanitaria y política en general. Es fundamental asegurar valor por el dinero invertido, pero también invertir dinero en valores y principios en los que creemos. Por ello, aseguremos que no se afecte la calidad de los servicios de prevención y las prestaciones asistenciales a los pacientes oncológicos y a sus familias.
quiero reiterar mi apoyo a todas las personas que sufren cáncer, mi gratitud a la Asociación Española contra el Cáncer, entidad que aglutina esfuerzos desde hace 58 años en luchar contra la enfermedad bajo la premisa de organismos internacionales como la propia OMS. Por ello, en nombre de la Organización Mundial de la Salud, envío un saludo con todo afecto y gratitud por la invitación con la que se me honra para participar en este evento. Muchas gracias. Después de estas palabras recorriendo toda la trayectoria de la enfermedad y lo que podemos hacer por ella, prevención, tratamiento, cuidados paliativos, investigación, invitamos a la ministra de Sanidad, a doña Ana Mato Adrover, ministra de Sanidad, Seguros Sociales e Igualdad, que nos dé unas palabras sobre la agenda que trae consigo en este sentido. Señora ministra. Buenos días a todos. Alteza, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, presidente Garrigues, autoridades, señoras y señores. Es un honor para mí tomar la palabra en un foro tan cualificado como este, que cuenta con la presencia de expertos médicos, científicos y profesionales que trabajan en la lucha contra el cáncer desde diferentes ámbitos. Agradezco la oportunidad que la Asociación Española contra el Cáncer me brinda para expresar mi solidaridad y para hacer llegar un mensaje de apoyo y esperanza a todas las personas enfermas y a sus familias ante la proximidad del Día Mundial contra el Cáncer. Celebro esta iniciativa. Con mi presencia hoy aquí, quiero poner de manifiesto mi apoyo a la labor de información y de concienciación de la sociedad española desempeñada por la Asociación Española contra el Cáncer para disminuir el impacto causado por esta enfermedad y mejorar la vida de las personas. Una de las prioridades del Ministerio de Sanidad, Política e Igualdad es la lucha contra el cáncer. La estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud se articula para ello en torno a 7 líneas de actuación: promoción de estilos de vida saludables, prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento, mejora de la calidad de vida, apoyo psicológico y cuidados paliativos. Los ejes que la guían son la atención multidisciplinar, la igualdad de acceso a los tratamientos más eficaces, la prevención y el abordaje integral de la enfermedad. Su fin último es atender el bienestar físico y psicológico del paciente, poniendo especial énfasis en la situación de los enfermos terminales. Soy consciente de que aún hoy escuchar la palabra cáncer genera miedo ante la posibilidad de un fatal desenlace. Sin embargo, creo que es necesario redimensionar las connotaciones negativas asociadas al término, no solo porque mantener una actitud positiva es un aspecto fundamental para combatir el cáncer, sino también porque tenemos cada vez más motivos para mirar el futuro con optimismo. Es cierto que el cáncer es la segunda causa de muerte en España, pero no es menos cierto que los avances en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad han reducido notablemente su mortalidad en las últimas décadas. En la actualidad, casi el 50% de los pacientes diagnosticados sobreviven con una muy buena calidad de vida. Además, tenemos más de 120 grupos de investigación con gran reconocimiento internacional en nuestro país, que están obteniendo avances importantes en la lucha contra esta enfermedad. Debemos mantener una actitud positiva, no solo porque cada vez es más probable que los cánceres detectados en las primeras fases de su desarrollo sean tratados con éxito, sino también y sobre todo porque el cáncer es una enfermedad en gran medida evitable. Una adecuada prevención evitaría cerca del 40% de las muertes ocasionadas por esta enfermedad. Incluso en etapas avanzadas se puede ralentizar su progresión y aliviar el dolor con unos buenos cuidados paliativos, herramientas al alcance de nuestro sistema de salud. Para finalizar, quiero subrayar las palabras de Su Alteza en el sentido de que la prevención va más allá del diagnóstico temprano en el ámbito sanitario. Depende en gran medida de todos nosotros, y exige además adoptar hábitos de vida saludables que eviten la aparición de esta enfermedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Siguiendo, vamos a pasar a la tercera parte de este foro, que una vez conocido el problema, cuál es el marco de la jornada, finalmente vamos a comentar con los diferentes o con algunos de los diferentes agentes que interviene en el proceso del tratamiento, de la prevención y de diagnóstico precoz del cáncer, en concreto de lo que sería la atención multidisciplinar, a comentar el papel que juegan cada uno de ellos. Por eso invitaría a sentarse en la mesa, si hicieran el favor, a don José María Borràs, coordinador de la Estrategia Nacional contra el Cáncer del Ministerio de Sanidad, también director del Plan Oncológico de Cataluña, al doctor Eloy Pacho, excelente médico, internista, yo lo recuerdo cuando era estudiante, con admiración, y a su vez admirable paciente de cáncer. Don Juan Jesús Cruz, mi presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Don Javier Rocafort, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y el profesor Eugenio Santos, coordinador de la Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer. El formato de esta mesa va a ser 3 intervenciones, inicialmente del doctor Borràs, mía propia y del doctor Pacho, y posteriormente pasaremos a un debate en el que los demás miembros de la mesa y al resto de los asistentes podremos comentar los aspectos que les parezcan precisos. Con el ánimo de no retrasar más las intervenciones, le rogaría a don José María Borràs que nos diera su visión como coordinador de la Estrategia Nacional. Luego desde aquí. Como te prefieras. ¿Prefieres? Desde aquí. Bien. Muchas gracias. Bueno, Alteza, señora ministra, distinguidas autoridades, colegas, señora presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, yo en primer lugar desearía agradecer a la asociación que nos haya invitado a este acto, que de alguna manera nos permite reflexionar de una forma conjunta sobre la importancia de una enfermedad que, como ya se ha dicho reiteradamente, afecta a 200.000 ciudadanos de nuestro país cada año, ¿no? La estrategia contra el cáncer nace de una decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, de alguna manera, nace a partir de la experiencia tanto de las sociedades científicas como de las organizaciones de pacientes, como de las distintas comunidades autónomas que tuvieron la iniciativa de crear planes de cáncer, también integrando tanto una visión científica como una visión de pacientes. Y, como ya ha dicho la señora ministra, representa de alguna manera objetivos y acciones tanto a nivel de la prevención como del tratamiento, desde el tratamiento activo hasta el tratamiento paliativo, la calidad de vida de los pacientes y la atención psicosocial. Y yo brevemente en esta presentación intentaré reflexionar sobre 4 datos de la situación epidemiológica del cáncer en España y después un poco de las medidas y prioridades que contiene la estrategia contra el cáncer en esta. En primer lugar, ya se ha dicho reiteradamente, en España tenemos del orden de unos 200.000 casos nuevos de cáncer, aproximadamente 100.000 en hombres. El peso del cáncer de pulmón, con torno de 20.000 casos nuevos de cáncer esperables este año, y del cáncer colorectal es muy importante, pero también del cáncer de próstata, que no debemos olvidar, que conforman, digamos, los 3 cánceres más importantes en los hombres. Realmente, los tumores en algunos casos están creciendo de forma significativa en número de casos. En algunos casos, como el cáncer de estómago, pues están descendiendo, y después comentaremos un poco más brevemente sobre esto. En mujeres, realmente el gran peso de los tumores más relevantes es el cáncer de mama, con 27.000 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, y el cáncer de colon en segundo lugar. Pero realmente, si se fijan, el peso que tiene el cáncer de mama en las mujeres es mayor que el peso que tiene el principal tumor en los hombres respecto del total de casos. También en las mujeres esperamos del orden de unos 100.000 casos este año. Una de las razones por las cuales está creciendo el cáncer, y no debemos olvidarla, es el impacto del envejecimiento de nuestra población, ¿no? El principal factor de riesgo para el cáncer, si lo podemos denominar así, es la edad, ¿no? Y el envejecimiento de nuestra población es un envejecimiento marcado. Aquí pueden ver que España tiene un envejecimiento estimado por la Unión Europea en el rango alto
del porcentaje de mayores de 65 años, pero lo que es más manifiesto es que en el año 2050 se espera que seamos el país con un mayor porcentaje de personas mayores de 65 años en Europa, ¿no? Lo cual realmente esto incide simplemente por este factor y en el número de casos de cáncer que vamos a diagnosticar. Aquí tienen una descripción de la incidencia y de la mortalidad por cáncer en los hombres para que vean también el ranking de los tumores. El primero sería próstata, pulmón, colorecto, vejiga urinaria, estómago, cavidad oral. Y en las mujeres, como ya hemos dicho, el gran peso que tiene el cáncer de mama y también el gran peso que tienen en conjunto los cánceres ginecológicos. Es decir, si sumamos el cáncer de mama y los cánceres ginecológicos, la mitad de los cánceres en las mujeres son de esta localización, ¿no? Y aquí podemos ver pues, cuerpo de útero, ovario y cuello de útero. Y también el papel que empieza ya a tener en las mujeres el cáncer de pulmón, producto de que las mujeres en nuestro país, como todos conocemos, empezaron a fumar de forma importante en los años 70 y 80, ¿no? Y el impacto de la epidemia del tabaquismo pues, se está empezando a traducir en un incremento de la incidencia del cáncer de pulmón en las mujeres en nuestro país. En cambio, si vemos la mortalidad de cáncer, también podemos ver la parte positiva, que como ya ha mencionado la señora ministra en su intervención, el cáncer de pulmón, la mortalidad está descendiendo, en el cáncer colorectal está estabilizada, en el cáncer de estómago está bajando, y en el cáncer de estómago está bajando, y en el resto de los cánceres también la mortalidad desde los años 90, finales de los 90 aproximadamente, está descendiendo de forma significativa en los hombres en nuestro país. Esta es una buena noticia porque es producto en buena parte de las mejoras del tratamiento y de la prevención del cáncer que ya estamos de alguna manera recibiendo los beneficios. Si vemos las mujeres, pues vemos que desde el año 90 aproximadamente la mortalidad por cáncer de mama está bajando de forma espectacular en nuestro país, de una forma muy manifiesta, ¿no? Actualmente el cáncer de mama tiene una supervivencia del orden del 85-90% a los 5 años y del 85% del 80% a los 10 años. El cáncer colorectal, que también está descendiendo de forma espectacular, el cáncer de estómago, que como cualquier país desarrollado, el descenso de la mortalidad del cáncer de estómago es espectacular y consistente, similar al que pasa en el resto de Europa. Y las malas noticias es que ya podemos ver un incremento de la mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres, producto de la epidemia del tabaquismo que comentábamos anteriormente. Yendo a la supervivencia, esto es un estudio comparado con datos homogéneos de la supervivencia por cáncer en el cáncer colorectal y el cáncer de mama en Europa, y aquí pueden ver España, aquí pueden ver la media europea, y como pueden ver estamos por encima de la media europea en cáncer de mama, en cáncer de colon, en todos los tumores. Estamos bastante por delante de diversos países, tanto del sur de Europa como del norte de Europa, ¿no? Por ejemplo, estamos por encima de Inglaterra o países como Dinamarca, estamos por detrás de algunos otros países, es decir, estamos realmente en la parte alta del rango, pero todavía tenemos oportunidades de mejora y en eso es lo que debemos trabajar en los próximos años, ¿no? Por otro lado, la combinación de buenas noticias, como es el descenso de la mortalidad, de mejora de la supervivencia, con algunas malas noticias, como es el incremento de la incidencia, realmente nos deben mover a ir algo más allá de las típicas medidas individualizadas, ¿no? Debemos hacer un abordaje global y esto es un poco lo que intenta la estrategia. De forma breve, enumeraré algunas de las prioridades. Ya se ha comentado, la reducción del tabaquismo es la principal prioridad. 3 de cada 10 cánceres son atribuibles al tabaco. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer para prevenir el cáncer es dejar de fumar. Dejar de fumar es bueno en cualquier momento de la vida y en cualquier circunstancia de la vida. Es mucho mejor no empezar, pero dejar de fumar es el principal motivo. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que la gente que empieza a fumar empieza menos, pero continúan empezando mucho. Una de las cosas que pasa es que lo dejan bastante antes y lo dejan en edades más jóvenes, sobre todo los jóvenes, pero las mujeres realmente hay una cierta mayor continuidad y eso debe ser una de nuestras prioridades. Los cambios en la legislación para protección del fumador pasivo han sido un paso enorme en la mejora de esta situación, nos equipara con los países más avanzados de Europa y permite cambiar y esperar que cambien radicalmente el impacto de los tumores relacionados en el tabaco, que además de ser muchos, como he comentado antes, en general tienen supervivencias relativamente pobres. El ejercicio físico moderado y evitar la obesidad y el sobrepeso en la adolescencia, que es una de las prioridades que debemos tener, que marca la estrategia de nutrición del Ministerio y marca diversas estrategias del Ministerio vinculadas con las enfermedades crónicas.
En cribado de cáncer de mama, en toda España ya está establecida la mamografía de 50 a 69 años cada 2 años, con algunos matices en los grupos de edad. Y es un cribado que realmente funciona muy bien, con los criterios de calidad comparables con cualquier otro país. Quizás debemos hacer más énfasis en la participación en el cribado, porque tenemos participaciones en torno al 65 por 70% y probablemente todos desearíamos que fueran más altas. El cribado de cáncer colorectal, que es la gran prioridad de la estrategia en cáncer actualmente, que se está implantando de forma progresiva en diferentes comunidades autónomas de España. Como ya hemos visto, el cáncer colorectal es el segundo siempre, ¿no? Está siempre por detrás de pulmón o de próstata en hombres o de mama en mujeres, y por esto a veces no es tan visible como cáncer, pero es una gran prioridad y podemos hacer mucho en la prevención del cáncer colorectal y el cribado de cáncer de cuello uterino, que se desarrolla en nuestro país desde hace bastantes años. En atención al adulto, y antes lo comentábamos, el diagnóstico rápido, ¿no? Una de las cosas que más afecta a la gente, ¿no?, a la población cuando está en la fase de diagnóstico, es la incertidumbre que se genera simplemente por los tiempos de espera. Probablemente esto no tiene una gran influencia en la supervivencia ni en nada. Esperar una semana en el proceso de diagnóstico, 15 días, no afecta, pero sí que afecta desde el punto de vista del paciente, y cuando hablamos con los pacientes es una de sus grandes prioridades, y por eso debemos responder a esa prioridad organizando mejor los servicios sanitarios para tratar de mejorar el diagnóstico la confirmación diagnóstica, que necesariamente a veces es lenta y es difícil. Diagnosticar un cáncer no siempre es fácil. El modelo asistencial basado en la atención multidisciplinaria mediante comités de tumores con guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica. Llevamos como país trabajando mucho en este ámbito. Yo creo que es un ámbito que está bastante consolidado y realmente es una manera de funcionar en la cual las cosas están yendo en la buena dirección, y evaluar los resultados clínicos y del proceso asistencial. Antes no hemos visto que nuestra supervivencia es comparable a la supervivencia europea, y me parece que ese es un camino en el que debemos avanzar precisamente para transmitir a la población que las cosas se están haciendo en la buena dirección. En el ámbito de la pediatría oncológica, ¿no?, tumores pediátricos hay relativamente pocos, ¿no?, del orden de unos 1000 niños son diagnosticados cada año en nuestro país, ¿no? Pero lamentablemente es una enfermedad que realmente es muy importante, tiene un gran impacto sobre las familias, su supervivencia es muy alta, pero su impacto sobre la vida de las familias es muy notable, y es una cosa en la cual en nuestro país se tratan en unidades de oncología pediátrica, y es muy bueno que esas unidades de oncología pediátrica se vayan consolidando. Se deben evaluar los resultados clínicos. En nuestro país tenemos un registro nacional de tumores infantiles con un gran apoyo por parte de la Asociación Española contra el Cáncer, que yo creo que debemos agradecer porque lo hacen desde hace muchos años, que realmente demuestra que nuestros resultados son buenos en este sentido. La atención psicosocial al niño como a la familia es una situación de una enorme prioridad en ese momento, ¿no? Y también una cosa que está naciendo producto de nuestro éxito, de la supervivencia a largo plazo, ¿no?, son los efectos adversos de los tratamientos a largo plazo. Es decir, los niños que han tenido tumores pueden tener también segundas neoplasias en edades más tardías de la vida, y realmente hay que tener una atención específica a eso, y eso es una prioridad también de la estrategia. En el ámbito de calidad de vida en atención psico-oncológica, yo creo que hay la Asociación contra el Cáncer, diversas asociaciones de pacientes, diversas comunidades autónomas, profesionales sanitarios se han volcado ahí para realmente avanzar en esa prioridad. Venimos de una época en la cual la familia era la que soportaba todo el peso de la atención psicológica a los pacientes contra el cáncer. Cada vez los pacientes requieren una atención más profesionalizada como la que pueden ofrecer los psicólogos, y eso se debe realizar. La rehabilitación, la reinserción laboral, que en algunos casos es un problema, y el impacto del tratamiento en la calidad de vida y en los efectos adversos, yo creo que afortunadamente, y si no estoy seguro que el doctor Cruz después lo puede comentar, el doctor Pazares lo puede comentar, realmente puede mejorarse mucho. Y finalmente ya la investigación, el doctor Eugenio Santos seguro que lo puede comentar mejor que yo, pero potenciar las redes de investigación clínica que disponemos en nuestro país nos puede garantizar una atención de calidad en el futuro y realmente continuar avanzando en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Yo creo que la visión desde la estrategia es exhaustiva y cubre los diferentes aspectos. Yo querría, en los siguientes minutos, transmitirle un poco la visión de la sociedad acerca de la prevención, acerca de los hábitos de vida saludable, de lo que podemos hacer. En primer lugar, en este sentido,
me gustaría introducir un nuevo dispositivo que tiene la Asociación Española contra el Cáncer y su fundación científica, que es el Observatorio del Cáncer. Lo que trata este observatorio es de hacer investigación social relacionada con el cáncer, que de alguna manera nos diga cuál es el conocimiento que tiene la población general, la sociedad civil, acerca del cáncer, las causas, cómo podríamos mejorar la atención de los pacientes con cáncer, qué demandan los pacientes, los familiares, qué es lo que no tienen resuelto, cuáles son las percepciones acerca de cómo les tratamos, qué conocimiento tienen acerca de la enfermedad y de sus resultados, etcétera, etcétera. En definitiva, conocer un poco, pulsar cuál es el conocimiento de la asociación acerca del cáncer. Voy a empezar entonces, yo creo que mis compañeros previamente han enfatizado la necesidad para mejorar los resultados en cáncer, de disminuir su incidencia. Y para eso tenemos dos posibilidades. La primera, diagnosticarlo precozmente, y la segunda, prevenir que ocurra el cáncer. El volumen de esta enfermedad es muy importante a nivel mundial, 36 millones. A nivel de España, lo comentábamos, 200.000 casos al año, 120.000 en varones, 100.000 en mujeres. Esta cifra de 4×4 que yo le pongo en la diapositiva describe muy bien, utilizando 4 factores, cómo podríamos impactar en 4 entornos de enfermedad muy importante. Controlando el tabaco, el consumo de alcohol, una dieta equilibrada, saludable, y mejorando los hábitos de actividad física, impactaríamos de manera significativa en las mayores causas de sufrimiento debido a enfermedad. Desde luego en cáncer, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y probablemente en enfermedades mentales, etc. En concreto, el 40% de los tumores son prevenibles, son evitables con medidas que ya conocemos. Desde luego, la primera de ellas sería el tabaco. Sabemos que 1 de cada 3 casos de cáncer son directamente debidos al tabaco. Parece mentira que hayamos tardado tanto tiempo en darnos cuenta. El impacto que tiene el dejar de fumar es impresionante. Solo con decirles que en el primer año de haber dejado de fumar, en este país, las nuevas leyes, nuevo entorno normativo, el número de infartos de miocardio que ingresan en cada hospital ha disminuido entre un 10 y un 20% dependiendo de las áreas sanitarias. Háganse ustedes una idea del efecto tan inmediato. Imagínense lo que ganaremos en disminuir la incidencia de cáncer y sobre todo los cánceres debidos al tabaco, que son de un pronóstico bastante sombrío, difíciles de tratar. Desde luego, disminuir el consumo de alcohol, mejorar nuestros hábitos alimenticios, frutas, verduras, sobre todo verduras y legumbres, controlar el sobrepeso, el doctor Borràs lo decía, y desde luego control de la infección por el virus del papiloma y probablemente el control de la exposición al sol y otros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo hemos comentado y se ha comentado aquí previamente. Podemos intentar medidas que nos ayuden en prevención y programas de diagnóstico precoz. Para esto, la sociedad tiene que estar alerta, tiene que conocer las causas que inciden en una mayor prevalencia de la enfermedad neoplásica, tenemos que enseñarle hábitos de vida saludable y tenemos que enseñárselos no el día anterior a que vayan a ser diagnosticados de cáncer, mucho antes. Debe de ser algo cultural dentro de nuestra sociedad. Y yo les voy a poner varios ejemplos en relación a estudios que ha hecho el Observatorio del Cáncer, en concreto el Oncobarómetro, que es un instrumento que trata una vez cada 2 años de tener una foto del conocimiento que tiene la sociedad y las percepciones que tiene la sociedad acerca del cáncer. Este año hemos hecho el primer estudio, cada 2 años repetiremos esta foto fija que iremos comparando e iremos viendo, diagnosticando
cómo van cambiando nuestros hábitos y sobre todo las percepciones de la sociedad acerca del conocimiento que tiene del cáncer, de sus consecuencias, sus tratamientos, etc. Yo creo que esta va a ser una información muy valiosa para las administraciones, para los diferentes agentes, para las sociedades científicas, para en el futuro ayudar al doctor Borràs, entre otros, a planificar la estrategia del cáncer. Respecto a la prevención, el 40% de los individuos de este país nunca habían oído mucha información sobre el cáncer, desde luego. Y muy significativo, cuando la oyen por primera vez, en el 70%, en 2/3 de los individuos, les incita a una actitud positiva, a cambiar de hábitos, a hacer controles periódicos, léase mamografías, citologías, etc. A 1/3, en cambio, les incita a actitudes negativas. Les incita el conocer que es una enfermedad importante, que puede causar sufrimiento, les incita al temor, a tener miedo, no les incita a tratar de atacarla. Esto nos debe hacer reflexionar, a mi modo de ver, que quizás tengamos que empezar a difundir el mensaje de la salud, no solo en cuanto al cáncer, sino otras enfermedades desde muy pequeños. En concreto, a mí me gustaría que mis hijos, que en su educación elemental probablemente tengan una clase sobre lo que es el cáncer, sobre lo que es la enfermedad cardiovascular, etc. Yo creo que es de suficiente relevancia como para que empiecen a aprenderlo de pequeños. Igual que aprenden lo que es el sistema circulatorio o el sistema musculoesquelético, quizás las enfermedades importantes tengamos que conocerlas de pequeño. Esta actitud positiva o negativa acerca de la información y acerca de la prevención tiene que ver en cierta medida con la edad. Ven ustedes las variaciones de la actitud positiva que aumenta con la edad hasta los 75 años. Posteriormente decrece esta actitud positiva, en el fondo dando... pienso uno interpreta que quizás ya el individuo piensa que tiene menos acceso a posibilidades curativas al final de la vida. Tiene que ver también con el nivel de estudios. La actitud positiva, cuando el nivel de estudios es superior, tiende a ser más importante. Estos factores tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de educar o de diseñar nuestras campañas y programas educativos, creo yo. De hecho, los individuos que ya tienen unos hábitos saludables entienden que la información que les damos de cómo pueden mejorar sus hábitos alimenticios, sus hábitos de salud, cuáles son potenciales medidas de prevención, de diagnóstico precoz, tienden a tener una actitud más positiva que los individuos que no habían sido alertados y que no tenían estos hábitos de salud saludables, de vida saludable previamente. Les quería, sin embargo, dar un mensaje muy positivo, que es que cuando informamos a la gente de algo cortoplacista o medioplacista, como son programas efectivos de cribado, de diagnóstico precoz, hay una actitud muy positiva. En otro estudio que hicimos en la asociación, en el observatorio, acerca de... ¿Conoce usted, le preguntábamos a los individuos, ¿conoce usted los programas de screening, de diagnóstico precoz de cáncer de colon? El porcentaje de pacientes que lo conocía, de individuos, era mínimo, el 8%. Habitualmente porque había recibido una carta de la comunidad o algún amigo se lo había comentado. No solo no conocía eso, sino que casi no conocían el cáncer de colon. Solo 1/4 de los pacientes de los individuos creía que el cáncer de colon era un problema importante. No sabía cómo se diagnosticaba. Y cuando le hablábamos de hacer una colonoscopia como método de diagnóstico precoz, esencialmente se echaban las manos a la cabeza. Después de hablar con ellos, comentarle que si hacemos una colonoscopia o un test de sangre oculta en heces una vez cada 5 años, somos capaces de prevenir el 90% o de diagnosticarlos precozmente de casos de cáncer de colon. La actitud, ¿la ven ustedes en esta diapositiva? Casi todo el mundo tiene una actitud muy positiva, muy favorable acerca de estos programas. No solo esto, sino que si ven en la siguiente diapositiva, el individuo, el ciudadano al que le preguntamos si él accedería a entrar en este programa, la mayor parte de los individuos querrían participar en estos programas. Con esto, en definitiva,
quiero decir que hay dos ámbitos. Un ámbito es el de mejorar los estilos de vida, una vida más saludable, que son más difíciles de cambiar a corto plazo y que creemos que tenemos que invertir en educación y ayudar a la sociedad. Hay otros que son más a medio corto plazo, que tienen que ver con programas específicos dirigidos a enfermedades específicas, que son los de diagnóstico precoz, cáncer de mama, cáncer de colon. Quizás en el futuro seamos capaces de desarrollar para otras enfermedades en los que tendremos más éxito, en los que la actitud de la ciudadanía es desde luego mucho más positiva. Únicamente a modo de resumen, creemos que tenemos que educar en salud a nuestra sociedad y tenemos que empezar desde el principio y fomentar hábitos de vida saludable y incorporar los programas de screening haciéndolos accesibles a toda la sociedad. Muchas gracias. El doctor Pacho nos va a dar también su visión acerca de... Ya está, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este foro contra el cáncer el haberme invitado y el honor que supone contar con la presencia de la princesa de Asturias y la ministra de Sanidad, que es un apoyo indiscutible. El tema que me han pedido que les presente es el itinerario que sigue un paciente con cáncer desde el punto de vista de médico y paciente de la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí les presento, bueno, en el año 2009 yo me veía más o menos como George Clooney en urgencias y unos meses más tarde, con solo 49 años, pues tuve que pasar por 2 operaciones y recibir 8 ciclos de quimioterapia. Entonces, manteniendo esa doble visión que les ponía arriba, voy a pasar por 4 etapas que además coinciden con los fines de la medicina moderna que ha establecido el Hastings Center y que son la prevención, la curación, el alivio del dolor y el sufrimiento y procurar una muerte tranquila. De la prevención se habla mucho, no les voy a robar más tiempo, se ha presentado con datos, con muchísima brillantez. Quizá el refranero lo resume perfectamente, más vale prevenir que curar, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Y insistir en el tabaco, porque si realmente acabáramos con el tabaquismo y con los otros factores cancerígenos, pues parece que se podrían evitar 7 de cada 10 cánceres. Pero me preocupa también el sentimiento de cierta culpabilidad que quedan algunos enfermos que tienen cáncer y la idea que se transmite muchas veces es que es una enfermedad totalmente evitable si hiciéramos las cosas bien, ¿no? Yo les aseguro que no he fumado en mi vida, he hecho deporte, dieta sana, he sido el típico pesado con mis pacientes en cuanto a la prevención y a pesar de eso, con 49 años, bueno, pues puede aparecer la enfermedad. Entonces, en esa situación ya lo que nos interesa es que nos curen y también se ha insistido muy bien en la importancia de un diagnóstico precoz y un tratamiento óptimo. El screening se ha señalado, les he puesto una imagen de las mamografías que yo creo que han sido importantísimas en la detección del cáncer de mama en este país y luego consultar al médico ante signos como un cambio en el aspecto de un lunar, un bulto en el pecho, una tos que no se quita, una ronquera que no parece banal o, bueno, pues por supuesto si aparece sangre en las heces, un montón de temas y con los médicos de familia que tenemos cada vez mejor preparados yo creo que es una buena ocasión de visitarles y consultarles. Y se considera que con un diagnóstico precoz y los tratamientos que disponemos actualmente, al menos el 50% de los cánceres serían curables. A continuación voy a pasar rápidamente sobre aspectos diagnósticos y terapéuticos desde esa doble visión de médico y paciente. O sea, aunque no me vean, voy a intentar ponerme la bata en primer lugar para hablar de lo bonito que es el diagnóstico y el tratamiento y luego me la quito y les comento la visión desde el otro lado de la cama. En cuanto a las pruebas diagnósticas, pues hoy en día tenemos radiografías, ecografías, endoscopias que nos permiten llegar a cualquier recodo del cuerpo humano y obtener una biopsia, que es lo que confirma el diagnóstico. Y luego hay pruebas muy sofisticadas como el escáner, la resonancia magnética, el PET-TAC, que rastrean perfectamente dónde puede estar extendido el tumor y nos permiten planificar un tratamiento correcto. Les cito los marcadores tumorales porque son muy populares, el PSA, yo creo que ya lo conoce todo el mundo, o el CEA, y son pruebas analíticas que sirven en parte para el diagnóstico y sobre todo para el seguimiento de la enfermedad. Pero, ¿qué ocurre desde el punto de vista del enfermo? Que a los enfermos no nos gustan
las pruebas diagnósticas, mucho menos si son invasivas, y que para nosotros quizás la mejor tecnología punta es que nos vean de forma global, no solo desde el punto de vista médico, sino también funcional, el aspecto psicológico y el aspecto social. Yo he conocido enfermos de cáncer que estaban más preocupados de la situación que podía quedar su familia económicamente de los síntomas que pudiera padecer él, ¿no? En mi caso concreto, bueno, la colonoscopia permitió localizar un tumor en el colon derecho que no me provocaba ningún síntoma. La biopsia confirmó que se trataba de un adenocarcinoma y después se entra en lo que se llama el estudio de extensión que, bueno, con un PET-TAC se localizaron perfectamente los ganglios que tenía afectados y metástasis hepáticas. Entonces te convierten en unas siglas, que es la clasificación TNM, la T es del tamaño del tumor, que va de 1 a 4, la N son los ganglios, que van de 0, que es que no tiene ganglios, a 2, que es que tiene muchos, y en metástasis solo se habla de que no haya o sí haya metástasis y va de 0 a 1. Yo me convertí en un T3, N2, M1 porque tenía eso, tumor, ganglios y metástasis en el hígado. Y eso se corresponde con el estadio 4. Les pongo ahí los estadios en la clasificación TNM. En la última fila aparece el estadio 4, que en otra clasificación muy usada en cáncer de colon, que es la clasificación de Dukes, corresponde con la letra D. A los pacientes lo que nos interesa al final es el pronóstico, la esperanza de vida que tenemos, y se ve que en mi estadio pues la esperanza de vida, la curva de supervivencia a los 5 años es la más baja. Entonces, el diagnóstico y el pronóstico del cáncer, sobre todo si no está muy localizado, yo creo que es el prototipo de mala noticia que puede recibir una persona y hay que estar preparado. Los profesionales deberíamos estar más entrenados en cómo dar esta información. Se puede hacer, como les pongo ahí en la primera imagen, de forma muy unidireccional. Se transmite un mensaje y quedan dudas si el paciente lo llega a comprender en toda su magnitud y a continuación les presento lo que sería una comunicación en un ambiente mucho más agradable, donde se ve claramente que hay una bidireccionalidad, que el paciente interviene, pregunta sus dudas y donde hay una empatía notable por parte del profesional. Esto es muy importante, como nos den las malas noticias, porque hay personas que se acuerdan toda la vida de quién, cómo y cuándo recibió una mala noticia, ¿no? Y después nosotros es que las tenemos que transmitir a la familia, a los compañeros de trabajo, a los amigos, a los hijos especialmente. En cuanto al tratamiento, bueno, los avances son muy importantes. La cirugía, bueno, se hacen maravillas. Incluso vía laparoscópica ya prácticamente se puede llegar a erradicar tumores muy extensos. La radioterapia, la quimioterapia, hay tratamientos biológicos, tratamientos hormonales, pero también yo querría poner el énfasis desde el punto de vista de los pacientes en los llamados efectos secundarios, que yo creo que habría que cambiarles el nombre, porque para el enfermo no son nada secundarios. Por ejemplo, a mí me pusieron oxaliplatino, que dice uno, pues qué suerte, ¿no? Platino, qué maravilla. Bueno, pues da una neuropatía con el frío que como la padezca uno, pues se acuerda del platino toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues citar eso, que los efectos secundarios no son tan secundarios, que yo creo que hay que comentarlos con los pacientes. Las secuelas que pueden quedar de una cirugía también es algo que hay que informar al enfermo. Y que a los pacientes lo que nos gusta es un tratamiento personalizado, con esa idea de cuidado total, no solo físico, sino también psíquico, social y espiritual. Y saber cambiar el chip, como se dice ahora, ¿no? Cuando no es posible curar, ser capaces de orientar el tratamiento hacia el alivio del sufrimiento con un enfoque mucho más paliativo. En este sentido, pues querría rendir un homenaje a las enfermeras, porque realmente esto de los cuidados paliativos y la geriatría ha sido un invento de las enfermeras británicas y es una mentalidad que lo que persigue es la calidad de vida, ya que no se puede dar cantidad de vida, pues por lo menos eso, convertir la asistencia en unos cuidados intensivos de confort, les pongo ahí, ¿no? El control de síntomas, por supuesto, es fundamental. El dolor, la disnea, el delirium son síntomas terribles. El apoyo psicológico, sobre todo esa primera mala noticia. Incluso yo creo que es peor la recidiva. Una amiga, después de 10 años, ha tenido una recidiva de cáncer de mama y, por suerte, la acaban de operar y está todo muy bien y se mantienen las esperanzas de curación. Y después esa idea de que el paciente y la familia son la unidad a tratar, con lemas tan bonitos como ese de cuidar al cuidador, ¿no? La organización tiene que ser exquisita, hay que funcionar en equipo, un equipo que integre médicos, enfermeras, auxiliares, trabajador social, psicólogo, etcétera.
bien conjuntados, mantener una actitud positiva, como se ha dicho anteriormente. Lo único que no se puede decir en cuidados paliativos es que no hay nada que hacer. Hay muchísimo que hacer, aunque sea solamente aliviar síntomas, apoyar psicológicamente, etcétera, ¿no? Revisar la historia clínica y con ello se evitan pruebas innecesarias que ya han sido realizadas o tratamientos que no han funcionado ya previamente, ¿no? Tener una cierta flexibilidad normativa con el paciente y sus familias. Pues no sé, les estoy hablando de horarios de comida, que en los hospitales son bastante raros, horarios de visitas, ¿no? Es importante ser un poquito flexible en estos aspectos. La coordinación asistencial entre el hospital y primaria es otra clave. Tratamientos muy bien puestos por el médico de familia, a veces en la puerta de urgencias el residente de primer año pues los cambia, o al revés, tratamientos muy meditados en el hospital, pues el médico de familia no se siente capaz de mantenerlos, ¿no? Y la atención domiciliaria. Se dice que el domicilio del paciente es el lugar ideal para el final de la vida, siempre que mantenga unas condiciones básicas, ¿no? Entonces, esta atención domiciliaria nos permitiría recuperar lo que se ha llamado la muerte tradicional, que uno moría tranquilamente en su casa, acompañado de sus seres queridos, con pleno conocimiento de lo que ocurría, y lo que se vive ahora es lo que los expertos en el final de la vida han llamado muerte escamoteada, porque uno muere en el hospital, a veces muere solo y muchas veces sin ser totalmente consciente de lo que está pasando, porque no entiende nada, si está tan mal, cómo sigue con tratamientos, con pruebas diagnósticas, como si la cosa siguiera teniendo expectativas, ¿no? Entonces les pongo aquí, jugando un poquito con el término, que los hospitales, a pesar de lo bonitos que sean los hospitales modernos, con un diseño arquitectónico precioso, muy bien pensados, pero son sitios inhóspitos, están pensados todavía para diagnosticar y curar con predominio de la alta tecnología, y eso explica que muchas veces los enfermos terminales no se adapten bien a esa situación y que incluso se pueda caer en lo que se ha llamado el encarnizamiento terapéutico, que es un exceso de pruebas diagnósticas o de tratamientos que no son útiles en esa fase de la enfermedad. En este sentido, se habla de la importancia de saber limitar el esfuerzo terapéutico, o como lo rebautizo yo, un cambio de orientación terapéutica, porque parece que limitamos es como dejar de atender a los pacientes, y al contrario, lo que pasa es que hay que saber cómo hay que atender al paciente en fase terminal y, bueno, pues los ingleses con esos términos hablan de no iniciar o de retirar tratamientos que han demostrado que son inútiles en esa fase, ¿no? Y les pongo ahí que no es ninguna forma de eutanasia y que más bien sería como un antídoto contra la obstinación terapéutica, que es eso, la forma suave de llamar al encarnizamiento terapéutico. Y me he atrevido a indicarles unas frases que me parece que habría que prohibir, que nos salen del alma a todos, pero que yo creo que hacen un flaco servicio a los pacientes en situación terminal, que es: mientras hay vida, hay esperanza y hay que hacer todo lo humanamente posible. Yo creo que se debe hacer todo lo que hay que hacer, pero no podemos hacer todo lo que se puede hacer, porque es que puede ser un daño añadido al paciente, ¿no? Y bueno, ya hemos terminado los cuatro fines de la medicina moderna y llegamos a la pregunta clave de la bioética, que es ¿quién decide? Aquí hay una frase de Aristóteles, que yo creo que ha condicionado mucho, que decía que la enfermedad enturbia el juicio y hace al paciente incapaz de decidir. Entonces esto hizo que los médicos, desde Hipócrates, adoptaran un papel de paternalismo, que decidieran por el paciente y, bueno, con la mejor intención, como hace un padre con sus hijos, aplicando el principio de beneficencia. Pero hay que decir que eso está muy arraigado en la tradición médica, y si han visto hace unas semanas, yo últimamente no sé cómo ha evolucionado el caso, pero en la serie Cuéntame cómo pasó, Ana Duato le diagnostican de un cáncer de mama y el cirujano, el marido, todo el mundo hace eso que se llama la conspiración del silencio para que el paciente no sepa, con la mejor voluntad. Es lo que se llaman mentiras piadosas, para que no sepa lo que tenía. Ahora a la gente le crea bastante sorpresa eso, pero yo, siendo residente, como recordaba Luis, que compartimos hospital en nuestra formación, todavía en aquella época había muchos cirujanos que operaban al paciente y no eran capaces de decirles, pues mire, es algo muy grave y bueno, el pronóstico es serio, ¿no? Pero decían, no, le he quitado un quiste y ya queda usted fenomenal. Entonces eso realmente a la larga no es nada piadoso, sino que supone un sufrimiento añadido para los pacientes. Y ha tenido que ser desde el mundo del derecho, con declaraciones y con leyes, como pues le cito el Código de Nuremberg, por las investigaciones médicas de la época de la Alemania nazi, o el informe Belmont, que estableció los 3 principios de la bioética, o en España yo creo que ha sido importantísima la Ley Básica de Autonomía de los Pacientes del 2002, cuando se han reconocido los derechos de los enfermos y se ha establecido el principio de autonomía,
que de forma sencilla es que deben prevalecer las preferencias del paciente, o incluso, dicho más llano, que lo que es bueno para el paciente lo define el propio enfermo, ¿no? Eso se concreta en el consentimiento informado, que necesita información adecuada y capacidad de decisión por parte del enfermo, y que no se debe limitar a la firma de un documento, que es muy importante la información verbal. Y las instrucciones previas, estoy terminando ya, me queda un minuto yo creo, y las instrucciones previas que se deben entender como una continuación lógica del consentimiento informado cuando el paciente no es capaz de decidir. Y les traigo el formato de la Comunidad de Madrid, que yo creo que ha hecho un esfuerzo importante, y les invito, yo no sé cuántas personas tienen hechas las instrucciones previas, yo las he hecho, pero es poquísima la gente que ha hecho este testamento vital, que se conoce también, y en la Comunidad de Madrid está perfectamente organizado. Y para terminar, voy al tercer principio que nos hemos dejado. Hemos hablado del de beneficencia, que es la tradición médica y que reformulado sería ofrecer lo mejor al paciente. El de autonomía, que viene del mundo del derecho y que reconoce que la capacidad de decisión reside en el enfermo. Y el tercero sería el principio de justicia, que tiene mucho que ver con la política y con la economía, y que nos habla de equidad y de uso eficiente de los recursos. Y para terminar, pues creo que la crisis, hay que hablar de la crisis, porque todo el mundo habla de la crisis, pero yo creo que las crisis también, como entienden los chinos, son oportunidades para hacer las cosas mejor. Entonces, habrá que asegurar la eficiencia, porque es la única forma de que el sistema sea sostenible, buscar la excelencia en asistencia, en docencia y en investigación, que se ha insistido ya, sin desatender la ayuda a los más necesitados con la aplicación de la ley de dependencia, que, bueno, que incluso podría ser una forma de crear puestos de trabajo y, desde luego, de atender mucho mejor a nuestros enfermos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eloy. En los siguientes minutos, antes de concluir, vamos a dar paso al resto de los ponentes que están en la mesa y a los de ustedes que quieran intervenir en algún momento. Siguiendo con la línea argumentaria del doctor Pacho y de los comentarios que había hecho José María Borrás acerca de que los resultados en el tratamiento del cáncer en España, las cifras grandes, son relativamente buenas en el contexto de la Comunidad Europea, yo le quería preguntar al doctor Juan Jesús Cruz, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, si tiene algún sentido, si a uno le diagnostican un cáncer, irse a Houston. Bueno, la segunda pregunta sería, dentro de España, ¿nos tratan a todos los pacientes igual, como le preocupaba al doctor Pacho? Bueno, pues voy a empezar contestando y luego agradeciendo a Isabel que nos haya invitado a estar aquí, y evidentemente estoy encantado de estar en esta mesa en representación de la SEON con Su Alteza Real y con la señora ministra. Entonces, bueno, pues ya doy las gracias, ya me he presentado y entonces a continuación con la otra. La pregunta es muy buena, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo piensa en un momento determinado, y además yo creo que influye mucho la prensa, lo hemos hablado muchas veces, de que el que tiene unos medios determinados y una oportunidad determinada hoy no se debe morir nunca, y si es de un tumor menos, porque hay oportunidades fuera de aquí. Yo creo que en estos momentos está muy claro que a nivel europeo España está a un nivel por encima de la media, sin generalidad. Está por encima de la media, pero por encima de la media europea, que lo comentaba yo antes con José María Borrás, por encima de la media europea de los 15, no de los 27. De los 27 en estos momentos tendría menos mérito, sino de los 15, los que era la Europa, vamos a decir, el núcleo duro de la Unión Europea. Estamos por encima. Entonces yo creo que hoy a nadie se le debe decir que se debe ir a Houston a curar de un tumor. En España hay medios suficientes para diagnosticar y curar un tumor y dar los cuidados oportunos. Y encima iba a decir, y más barato seguramente que Houston, porque hay una sanidad pública que creo que es un orgullo para España y que debemos seguir manteniéndola. Y en segundo lugar, si se debe tratar en toda España igual. Eso es una pregunta que me preocupa que se haga. O sea, ¿dónde hemos llegado en este país con las autonomías y las distintas descentralización sanitaria para que podamos decir si en un sitio de España se trata mejor que en otro? Yo creo que en toda España se debe tratar exactamente igual, y que si hay algunas diferencias, evidentemente debíamos corregirlas, y creo que recientemente la señora ministra lo ha dicho, para que no se nos pueda entrar la duda de que en un sitio de España
alguien tiene un tratamiento diferente de en otro sitio. Yo creo que en todos sitios debemos tener las mismas oportunidades y donde no las hay, no digo ya tanto por comunidades autónomas, distintas regiones, sino a lo mejor las zonas rurales, ciudades más pequeñas, etcétera, procurar que todas las personas de España tengan el acceso a los mismos tratamientos que cualquiera que esté en las mejores condiciones, en los mejores sitios. De acuerdo, muchas gracias, Ramos. Yo comparto totalmente la opinión y, de hecho, tenemos previsto un estudio desde el observatorio que tratará, de alguna medida, de sacar algunos datos de esto que no existen para ofrecérselo, desde luego, a la SEOM, al Ministerio y a los diferentes agentes. Al doctor Rocafort, que es el presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos, quiero hacer una pregunta específica acerca de los cuidados paliativos en domicilio. ¿Cómo es en este momento la atención en los estadios finales de la vida de los pacientes con enfermedades neoplásicas y también de otro tipo? ¿Cuál es la cobertura en domicilio? Que tenemos una ley muy reciente. ¿La ley se ha acompañado de un presupuesto detrás que nos haya ayudado a que esto pase? ¿Cuál es la visión que tiene desde su sociedad? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de estar aquí, Presidenta, saludar a Su Alteza Real, a la Ministra y a las autoridades. Antes de responder a la pregunta, muy rápidamente, en solo 30 segundos, quiero dar las gracias también a Eloy por la exposición tan fantástica que ha hecho de lo que son los cuidados paliativos, que en realidad es lo que necesitan los pacientes, ¿no? Cuando uno se plantea en qué consiste eso de los cuidados paliativos, bueno, lo que acaba de contar Eloy, ¿no? En escuchar al paciente y en hacer aquello que los pacientes necesitan en un momento en el que, después de una época de tratamiento, lo que hacemos es ir contra el cáncer. Hay un momento determinado de la evolución en la que ir contra el cáncer es ir contra el paciente, porque el cáncer es consustancial al paciente y entonces lo que hay que hacer es acompañar al paciente con su cáncer. Y solo añadir, por ser un poco atrevido, porque de esto no habla casi nadie, que el auténtico objetivo de los cuidados paliativos, más allá incluso de promover la calidad de vida, que es lo que dicen las definiciones oficiales, es conseguir la felicidad del paciente. Y se consigue de una determinada manera, pero se puede llegar a conseguir. No en todos los pacientes, pero en muchos sí. Hay que hacerlo muy bien, por supuesto, ¿no? Pero por poner un ejemplo, en nuestra unidad, que es nueva, que llevamos solo 1000 pacientes atendidos, hemos tenido en 2 años ya 3 bodas de pacientes, no de profesionales también algunas. 3 bodas de pacientes y un bautizo de un hijo de un paciente, ¿no? Y esto se hace solo en una situación de conseguir felicidad, porque uno se suele casar feliz, por lo menos, y esto suele pasar. Bueno, respondiendo a las preguntas, respondiendo a las preguntas en cuanto a cómo es la atención domiciliaria en España, bueno, nos queda un buen camino que recorrer. Yo quería entrar en 2 cuestiones, ¿no? Una primera en el tema de los números. Definen los consensos de expertos en los cuales participan también los gobiernos. Hay un libro blanco europeo sobre esto, que debiera haber una unidad de cuidados paliativos en domicilio por cada 100.000 pacientes. Una unidad básica que se compone de al menos un médico y una enfermera y acceso al psicólogo y al trabajador social, como muy bien nos ha explicado Eloy. Entonces, en España ahora mismo hay unas 200 a domicilio. Entonces, aproximadamente la mitad de los ciudadanos españoles, por decir así, no tienen acceso correcto al tratamiento domiciliario adecuado. Por hacer un inciso aquí, decir también que las 200 que hay en su desarrollo, mucho ha tenido que ver, por supuesto, la Asociación Española contra el Cáncer, que fue la que trajo a España, la que importó el concepto de las unidades domiciliarias y de las que ahora ha delegado en las autoridades sanitarias y ha dejado el recado pues, en manos de la ministra, ¿no? Pero que han llegado a tener más de 100 unidades, ¿no? Y lo han hecho muy bien, o sea que ahí el ejemplo. Y por otro lado, yéndonos un poquito más lejos de los números, o sea, tenemos que crecer desde luego en número de unidades, también en cuanto a la cualificación profesional de quienes están en las unidades, ¿no? Ocurre ahora mismo algo en cuidados paliativos que es curioso, que es como si hubiéramos creado una flota de taxis, ¿no? Un trabajo, un servicio al ciudadano,
pero sin haber ordenado la profesión de taxista o el carné de conducir, digamos. Es como si fuéramos en el taxi y el taxista no tuviera carné de conducir. Hoy en día no está acreditada la profesión de paliativos y lo que defendemos desde todas las sociedades científicas es que haya una acreditación oficial, no una especialidad, sino una ACE. Y estas son las dos cuestiones: crecer en número de unidades y asegurar la cualificación profesional son las dos cuestiones que están pendientes en relación con Europa. Gracias. Quería hacer una pregunta también a Eugenio Santos, que es un excelente investigador y coordinador de la red temática de investigación cooperativa en cáncer. Cuando en el observatorio le preguntamos a los individuos, a los españoles, qué creen que es importante, desde luego todo el mundo piensa que investigar es lo que nos va a sacar de pobres, en concreto hablando de la enfermedad neoplásica. O sea, que a todo el mundo le parece que debemos de invertir y, de hecho, la Asociación Española ha seguido un poco esa demanda de los que generosamente nos dan el dinero, y una parte cada vez más importante de los fondos se dedican a investigación. Pero nos piden que esa investigación se traslade en mejorías en la cantidad y en la calidad de vida para los pacientes. ¿Tú qué líneas piensas que serían prioritarias? ¿Qué líneas debemos de explotar en este país de investigación para que esto sea una realidad? Bueno, como prácticamente en todas las presentaciones, con unas palabras u otras se ha dicho la necesidad de la investigación. La absoluta necesidad de que para avanzar en nuestra lucha contra el cáncer pues tenemos que generar nuevo conocimiento, y esto solo lo podemos hacer a través de la investigación. Quizá la pregunta es ¿qué tipo de investigación pensamos que es la más importante y la más efectiva en este aspecto? Yo creo que hay un consenso en la comunidad científica, en la Fundación Científica de la ECCC, yo creo que lo hay, de que el tipo de investigación que es más efectivo de cara al problema del cáncer en el momento actual es lo que llamamos investigación translacional, que es una investigación que genera nuevos conocimientos, pero que no se quedan exclusivamente al nivel académico, sino que pone un énfasis especial, un esfuerzo en trasladar los resultados de la investigación básica a la práctica clínica, y hacer esto de la manera más eficiente y de la manera más rápida posible. Es lo que en la terminología anglosajona llaman from lab to bedside, los resultados del laboratorio hasta la cama del paciente. Entonces, en esto, evidentemente, el consenso está claro en la comunidad científica. La otra pregunta es, quizá, si estamos de acuerdo que este es el tipo más eficiente de investigación, ¿dónde pensamos que se hace ese tipo de investigación de una manera más efectiva? Y aquí podríamos mencionar los modelos, modelo de los Comprehensive Cancer Centers norteamericanos, en España podemos llamar los centros integrales de cáncer, que son precisamente centros en los que se trata y hay que lograr una cercanía física, incluso física, una conexión diaria en el día a día entre esos investigadores que están en el laboratorio y los clínicos que están en el paciente. Y hasta la cercanía física es importante en estos centros de investigación. Este modelo, evidentemente, se ha probado como mucho más eficiente de cara a dar resultados prácticos en cáncer que otro. Habiendo miles y miles de grandes centros de investigación de enorme calidad, el que haya solo unos 60 ahora listados como Comprehensive Cancer Center en Estados Unidos, después de una evaluación muy restrictiva, es indicativo precisamente de ese nivel de calidad y de la necesidad. Y luego, siguiendo en esta línea de razonamiento, cómo estamos en nuestro país, en España, intentando llevar a cabo este modelo. Creo que es muy importante. El doctor Borràs mencionó la necesidad de las redes de investigación, precisamente de implementar este tipo de investigación. Hay una iniciativa, hay muchos centros de gran calidad que todos conocemos en nuestro país, pero hay una iniciativa que lleva ya bastantes años, de hecho desde el año 2003, de la Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer. Está patrocinada por el Instituto de Salud Carlos III, de nuestro Ministerio de Sanidad, que precisamente tiene como énfasis especial promover este tipo de investigación translacional y de una manera cooperativa, promocionando la existencia de estos centros integrales de cáncer y promocionando la conexión y el intercambio de resultados entre estos centros de investigación. Ahora mismo la realidad de esta red es que hay más de unos 100 grupos de investigación diferentes que están localizados en unos 50 hospitales o centros de investigación especializados distribuidos por todo el país,
Los grupos pues, afectan a unos 1.500 investigadores diferentes. Creo que la experiencia ha sido muy positiva para mejorar el nivel de la calidad de investigación en nuestro país y para precisamente fomentar esta interacción básico-clínica y esperamos que en el futuro esta iniciativa, que tiene la satisfacción de los investigadores y creo que la satisfacción de la sociedad en términos de los resultados que se han producido, pues tenga una continuidad en el futuro. Y por parte de la ECCC, pues cada año, en los últimos años, hay la convocatoria de proyectos competitivos de investigación translacional que ha ido aumentando en número y en calidad y en número de aplicantes de todos estos años y en próximas fechas continuaremos con este esfuerzo. Muchas gracias, Eugenio. Quizás, si queréis, podríamos tener un par de minutos más para finalizar con un par de intervenciones. Eloy me había pedido un segundito. Si quiere hablar, para el público. Si hay alguna otra intervención. Doctor Garrigues. La referencia a que España está por encima de la media europea de los 15 es una referencia muy satisfactoria para nuestra sanidad. Pero como Houston todavía no está en Europa, a mí me gustaría conocer cuál es la diferencia de verdad en capacidad tecnológica de diagnóstico entre Norteamérica y Europa. Obviamente los norteamericanos en eso tienen una ventaja especial. También quería hacerle una pregunta a Eloy Pacho sobre, primero agradecerle la referencia que ha hecho al papel del sistema legal en la medicina, lo cual me alegra por razones obvias, ¿no? Pero también hacerle una pregunta a todos que tendría que ver, todos estamos de acuerdo en que el tabaquismo es una causa decisiva, pero todo el mundo insiste también mucho en los hábitos alimentarios. Y hay dos países radicalmente diferentes en términos culturales, como son España y Japón, que tienen la misma curva de baja de natalidad y la misma curva de longevidad, con lo cual las sociedades están envejeciendo en un país y en otro, ¿no? Pero compararnos con Japón en términos culturales realmente es casi imposible. Pero tenemos una cosa en común, que es que somos los dos países que comemos más pescado. No ha llegado el momento de darle a la alimentación dietética el mismo valor que le damos al tabaquismo, es decir, que la alimentación debería ser uno de los factores decisivos para corregir los procesos de cáncer. Respuesta en 20 segundos cada uno, si hacéis el favor. Unidos comparada con Europa, de Estados Unidos, no digo de Houston, están al mismo nivel que las mejores cifras europeas. Quiero decir, si en los países europeos los 5 o 6 que estén en la punta, pues por ahí está la media de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una gran desigualdad dependiendo de cada individuo en su capacidad de acceder a los sistemas sanitarios. O sea, media sí, luego muchas diferencias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Si me permiten antes, en esa primera pregunta que ha hecho usted sobre Estados Unidos, yo creo que hay que reconocer que los hospitales punteros de Estados Unidos tienen mejores resultados que los punteros europeos. O sea, eso de decir que los mejores europeos están como la media americana, pues yo creo que es un poquito... Pero yo como paciente puedo darles el testimonio de que yo podía haber ido a cualquier hospital, bueno, por una serie de circunstancias, en España y en el extranjero, y me atienden en el Hospital Clínico de San Carlos. Es mi hospital de referencia y la verdad que la cosa, hombre, hay cosas mejorables, sobre todo de hostelería, pero la verdad que la cosa no ha podido ir mejor a pesar de un pronóstico infausto al diagnóstico. Me he reincorporado a mi trabajo y, de hecho, la presidenta de la comunidad también se ha operado en el Hospital Clínico de San Carlos, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, yo creo que no solamente es la estadística, sino que te permita llevar la enfermedad, que es un proceso largo y duro, en todo tu entorno sociofamiliar, ¿no? Yo creo que eso hay que sopesarlo, además del coste económico que puedes hipotecar a la familia para 3 generaciones, ¿no? Entonces, la pregunta de la alimentación, bueno, me parece interesantísima y, bueno, efectivamente yo creo que el pescado tiene muchísimas propiedades, todos los omega 3 son fundamentales, pero también cuando hablas con algún experto en alimentación dice, bueno, pero tú no sabes lo del mercurio. Bueno, entonces tampoco tenemos ninguna garantía de que haciendo algo en prevención nos podamos escapar del cáncer. Entonces yo el mensaje que transmito es que hay que hacerlo todo muy bien, pero eso puede ser insuficiente, casi seguro lo será, que aunque el tratamiento sea perfecto,
se acabará muriendo gente de cáncer. No es que el que se muere es porque no ha hecho bien las cosas, sino porque realmente uno se acaba muriendo y por suerte no se mueren de infecciones ni de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, no me entretengo más y muchísimas gracias. El doctor Ramos, que es el presidente de la Sociedad Española de Radioterapia, quiere hacer un apunte. Yo únicamente decirles que el pescado gallego no tiene problema de mercurio, o sea que se anima. Gracias, Luis. No solamente quería felicitar a la Asociación Española contra el Cáncer sobre esta iniciativa del primer foro contra el cáncer por un enfoque integral. Entiendo desde la Sociedad Española de Oncología Radioterápica que no puede ser de otra manera, ¿no? De que toda la gente que nos dedicamos al estudio y tratamiento del cáncer unamos todos nuestros esfuerzos para luchar contra esta enfermedad. Y más allá de los especialistas que nos dedicamos al cáncer, sino toda esta serie que aquí se ha comentado durante la mesa, ¿no? Quiero ofrecer la actividad de la sociedad nuestra para comunicar no solamente que ya sabemos que es una enfermedad terrible, pero que tenemos que transmitir a nuestra sociedad civil un mensaje de esperanza y de optimismo, ¿no? Porque aquí se ha dicho, y es cierto, que más de la mitad de los pacientes con cáncer hoy se pueden curar, que no tenemos que ir a Houston, pero que no nos podemos descuidar, porque a lo mejor si seguimos en la línea de siempre crisis y no inversión en determinadas actividades, sobre todo tecnológicas, seguramente tendremos que acabar marchándonos a Houston. O sea que, ojo con esto, hoy estamos bien en España, pero creo que hay que seguir haciendo un gran esfuerzo, no solamente en investigación, que es la vía que creo que se debe desarrollar, pero también en tecnología. Y nada más, simplemente felicitar nuevamente y ofrecer nuestra colaboración. Gracias. Muchas gracias. Desde luego la tecnología es importante y el tener nueva tecnología, nuevos métodos diagnósticos, nuevos métodos de tratamiento también lo es. Doctor Jaime del Barrio quería hacer... Perdón, José Luis. Primero... buenos días, soy José Luis de la Serna, soy patrono de la Fundación Española contra el Cáncer. Quería provocar a la asociación y concretamente a la Fundación Española contra el Cáncer en un tema, al hilo del observatorio. Hace muy pocos días tuve la oportunidad de leer el último informe que ha hecho National Cancer Institute, yo lo recomiendo, que acaba de sacar Harold Barmus, que le llaman las 24 preguntas más provocadoras que existen ahora mismo contra el cáncer. Es un documento fascinante porque son preguntas realmente provocadoras, distintas a las que habitualmente estamos habituados a oír, no son los tópicos de siempre. La mayoría de ellas son muy técnicas, muy para expertos en oncología. Pero una de ellas, la tercera, me motivó bastante, es cómo no somos capaces de cambiar comportamientos de la sociedad. Y eso es un problema, porque hemos visto la tremenda importancia de la prevención y la promoción de la salud y constatamos que no somos capaces de cambiar demasiado. Y ahí es donde él provoca. Dice, estudiemos desde un punto de vista científico por qué no podemos hacerlo para cambiar. Y eso tiene que ver con la ciencia seria de la sociología del comportamiento, incluso de la neurociencia, para ver si somos capaces de cambiar, porque venimos hablando de esta historia y la verdad es que desafortunadamente todavía el volumen de gente que no hace demasiado caso y no cambia comportamientos. Yo creo que eso es un desafío que desde aquí mismo nos podemos plantear y creo que incluso desde la propia fundación. No sé si estoy en lo correcto, pero... Vamos, me parece muy pertinente. Desde luego, desde los medios de comunicación, yo creo que ahí tenéis una labor francamente importante. Pero bueno, en relación con lo que decía el doctor Garrigues, me agrada saber que desde la Fundación Científica el observatorio da respuesta a preguntas que el presidente del National Cancer Institute lanza como no resueltas. Desde el punto de vista de la tecnología y de la innovación, a lo mejor el doctor del Barrio tenía algún comentario al respecto. Sí, muy breve también. Bueno, en primer lugar, felicitar por este foro, agradecer las presentaciones, suscribo todo lo que se ha dicho. Y dentro de este enfoque integral, yo creo que todos somos importantes, todos los agentes son importantes. Comenzaba Su Alteza hablando de la importancia de la inversión en la investigación. Y ahí quiero romper la lanza a favor de la investigación desde la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, en todo esto que estamos hablando, juega un papel importante. La industria farmacéutica ahora mismo es la que más invierte en I+D de todas las industrias, muy por encima de la aeronáutica y la automovilística juntas, aproximadamente el 20%. Con lo cual, en la investigación es muy importante la colaboración público-privada. Y termino diciendo que acabamos de terminar la década del conocimiento, del inicio del conocimiento de nuestro genoma, del perfil molecular de las enfermedades. Estamos empezando ya a acortar los tiempos de descubrimiento de nuevas técnicas diagnósticas, de nuevas moléculas más seguras, más eficaces, con menos efectos secundarios. Y en esta segunda década
veremos un cambio significativo y donde ahora se cura el 50%, probablemente antes de 5 años estaremos hablando del 75% de curación en todos los tipos de cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra presidenta de honor creo que quiere hacer un comentario. Buenos días, Alteza, señora ministra, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Yo soy Conchita Tarruella, soy diputada de Convergencia y Unión en el Congreso, portavoz de Sanidad, pero soy también enfermera y soy también familiar de paciente con cáncer. Y de un paciente con cáncer no solamente de una vez, sino con recididas. 4 operaciones de cáncer, 3 distintos primarios y ahora un cuarto de metástasis. Por lo tanto, yo aquí también estoy en la parte como de pacientes y con mucho interés por todo este tema, ¿no? Yo quiero agradecer sobre todo a la Asociación Española para el Cáncer y quiero reivindicar el papel que todas las asociaciones de enfermos están haciendo. Es importantísimo, como también es muy importante el papel del médico, el papel de las personas que atienden al paciente, la forma de comunicar con él. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Eloy. La forma de comunicar una noticia al paciente, a la familia, es una parte que no se olvida nunca y que es muy importante. Pero quiero hacer también hincapié en reconocer el papel de la prevención, lo fundamental, y que cuando se trata a un paciente se interese también por la prevención del resto de los familiares, de los hijos principalmente, en según qué tipos de cánceres, y en la educación, sobre todo, en toda la población, en todo lo que es el conocimiento de estas enfermedades, del quitar el miedo a la palabra cáncer. De hecho, aquí mi marido siempre dice que después de la niebla siempre sale el sol. Venimos de una ciudad con mucha niebla, de Lleida, y se he oído decir a lo largo de toda su trayectoria, una persona optimista, y siempre dice esto: después de la niebla sale el sol. Yo soy operado de cáncer, dice, soy operado de cáncer, pero se ha de seguir adelante. Yo quiero transmitir también esta voluntad y este optimismo a todas las personas que lo están padeciendo y a todos los familiares. Yo sé que con la ayuda de estos grandes profesionales vamos a seguir siempre adelante y no dudo que el apoyo del Gobierno y de todos los partidos políticos en este aspecto. Estamos promoviendo en el Congreso un intergrupo de apoyo a todo lo que son las políticas de cáncer y estoy seguro que saldremos todos adelante. Felicidades por este foro y gracias. Muchas gracias. Isabel Orio, la presidenta. ¿Alguna otra pregunta? José María, ¿tú querías...? A mí sí que me parece que es importante porque es un tema que llevamos 30 años discutiéndolo. Ni Houston ni ningún centroamericano ha publicado nunca sus resultados. Es decir, esto de que son resultados mejores que lo que publican son series de casos y series de casos los publica mucha gente. Por lo tanto, a mí me parece que también hay un cierto componente de mito y hay un cierto componente de que se discute muchas veces si se está al frente de la investigación, eso se traduce en una mejor asistencia. A mí me parece que eso es cierto y me parece que en nuestro país, como en otros países europeos, ha avanzado mucho en este tema. Por lo tanto, a mí me parece que también cuando discutimos de la evidencia y todo esto, también la tenemos que pedir a los que dicen que la tienen, ¿no? Y en algunos casos, cuando se la hemos pedido, pues lo que nos dan son series de casos que son perfectamente comparables a muchas series de casos de otros centros. Es decir, que en realidad el que es el acceso a mucha tecnología, a mejor hotel y muchas de estas cosas, digamos, tiene sus ventajas, pero yo creo que sí que nos ganan en una cosa, son enormemente mucho más rápidos en hacer muchas cosas. Y ese es también a veces el precio que pagamos por un sistema sanitario público que obviamente tiene que dar asistencia a todo el mundo y no solo al 50 o 60% de la población. Es decir, que yo creo que es un balance. Sí, vamos, yo creo que a mí me parece que, como dicen, no está muy comparado. Lo que es cierto es que los buenos centros españoles, europeos y americanos probablemente sean muy parecidos y los menos buenos sean también parecidos. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, invitamos a la pregunta del doctor Zárate. Gracias. Bueno, soy doctor, soy periodista. Yo simplemente, porque yo creo que hemos hablado mucho, quería recordar un titular de hace 15 años del New York Times, que es «Curaremos el cáncer dentro de 2 años». Salió con motivo del descubrimiento de la angiostatina y todavía perdón, lo estamos esperando. Yo creo que la prensa, sobre todo más la general, deberíamos hacer a veces un examen más de
decir, estamos dando a veces falsas esperanzas. Igual que damos a veces alarmismos injustificados, en cáncer yo creo que con frecuencia damos eso. Simplemente quería hacer notar y pedir a lo mejor a los periodistas un autoexamen a veces y valorar y comprobar lo que hacemos. Muchas gracias. Desde luego a mí me parece esencial que los mensajes sean ponderados y totalmente de acuerdo con esta iniciativa, ¿no? El doctor Morillas, que es un experto en los programas de cribado, quería hacer un comentario acerca de la situación del programa de cribado de cáncer colorectal. Sí, buenos días, muchas gracias. Yo voy a hablarles en nombre de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, que es una entidad que se creó en España hace 5 años, que engloba como 15 entidades, la Asociación Española contra el Cáncer y otras muchas sociedades científicas, y llevamos trabajando durante estos años muchas personas, muchas de ellas desconocidas, con objeto de que las administraciones sanitarias, señora ministra, Alteza, le hacemos hincapié en ello, pongan en marcha los programas de cribado poblacional del cáncer de colon. Como bien ha dicho el doctor Borràs, el cáncer colorectal es la primera causa de muerte por tumores, aparte del cáncer de pulmón, y en conjunto, si sumamos hombres y mujeres, la causa más común de cáncer en España. El cáncer colorectal se previene mejor que ningún otro y les agradeceríamos encarecidamente que estos programas poblacionales los pusieran en marcha en comunidades autónomas. Muchas gracias en nombre de muchas personas que estamos trabajando de una forma callada. Gracias, Luis. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención? ¿Hay alguna otra intervención pendiente? Eloy. Al hilo del screening, a mí me gustaría preguntarle, porque yo realmente no cumplía ningún criterio. Con 49 años tenía liada la que tenía liada, y entonces sin antecedentes familiares, sin factores cancerígenos, ¿no creen que hay que bajar un poquito la edad de prevención? Hay una tendencia a que el cáncer de colon sea cada vez más juvenil y no empezar a los 50 años con el plan de screening, a lo mejor bajarlo a los 45. Yo siempre he recomendado a mis pacientes la colonoscopia a los 50, pero con mi experiencia, ya si tienen 45, bueno, soy el mayor de 8 hermanos y por supuesto todos mis hermanos han pasado por la colonoscopia y por suerte ninguno tiene enfermedad, pero yo creo que a lo mejor hay que replantearse bajar un poquito el listón, aunque hay que ponderar el gasto económico, que puede ser brutal, claro, el bajar un par de años solamente la... Quizá, doctor Pacho, sea una cuestión un poco más técnica, ya lo hablamos, pero en general todos los cribados poblacionales de cáncer de colon en Europa son 50, 70 años. El doctor Borràs es un enorme experto en este sentido. No sé si la tendencia va cada vez más joven. Sí, parece que los programas debieran de basarse en estudios poblacionales para mejorar la eficiencia y que podamos poner los recursos de manera eficiente en todos los. Bueno, yo creo que si no hay ninguna otra pregunta en este momento, Isabel, ¿tú quieres unas pequeñas conclusiones? Te lo agradecemos. Bueno, la verdad es que aquí yo creo que ha sido tan interesante que nos podríamos quedar bastante más tiempo. Estoy seguro que se han quedado muchas preguntas aquí en el tintero, estoy segura, pero bueno, por eso queremos que este sea el primer foro, que se genere este espacio de encuentro, que sea realmente participativo y que entre todos podamos avanzar. A ver, yo solo voy a dar un pequeño resumen, muy rápido, de lo que se ha dicho aquí, con unas pequeñas conclusiones y unos compromisos, porque todo lo que tenemos que hacer es para algo. Evidentemente, esto es un reto mundial. Es crucial trabajar juntos para alcanzar este primer objetivo global. Hay un objetivo global que se ha marcado, ya se ha dicho, que es reducir las muertes prematuras por cáncer y otras enfermedades no transmisibles, esto es a nivel mundial, en un 25% para el año 2025. Eso, por lo menos. Luego, para lograrlo en cáncer debe seguir siendo una prioridad absoluta, totalmente absoluta, en todas las agendas políticas, en las agendas sanitarias, sociales, etcétera. A ver, ¿cómo podemos contribuir a este objetivo? Ha quedado patente que solo se podría hacer desde un enfoque integral. Se ha dicho, se ha hablado exhaustivamente de la necesidad de ese abordaje.
y una serie de conclusiones que para resumir respecto a la faceta que hoy hemos hecho muy amplio foco, que es la prevención, y es la primera conclusión, es que hemos de invertir en la prevención del cáncer, es fundamental. Se ha dicho de forma muy contundente, todos los recursos que no se utilicen ahora en la prevención del cáncer conducirá a un incremento de los costes en el futuro, tanto financieros como humanos. Segunda, las recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer y de la Estrategia del Cáncer, que también se han expuesto aquí, inciden sobre todo con respecto a prevención en cambios de comportamiento individuales de cada uno. Somos responsables. Lo ha dicho muy bien nuestra presidenta de honor. Y es crítico facilitar también la adquisición de hábitos de vida saludable, esencialmente mediante la educación. En ese estudio que ha presentado el doctor Luis Pazares se ve que lo que más influye a la hora de la percepción de riesgo y sobre la prevención era el nivel de educación. Era crítico el nivel de educación. Pero eso se ve en el estudio que no influye ni el lugar de residencia, ni la capacidad económica, no, es el nivel de educación para poder tener esta permeabilidad a los mensajes de prevención. Y tercera conclusión que sacaríamos es que para avanzar en la prevención es absolutamente fundamental superar el miedo al cáncer. El miedo a la palabra cáncer, desestigmatizar. También para otra cosa, para evitar ese bloqueo, porque hay personas que ya solo hablar de cáncer se bloquean y ya ni siquiera les entra ninguna información. O sea que también para la prevención es fundamental, y no solo para las personas que lo padecen. Y todo ello pasa por tener unos mensajes muy claros, muy pertinentes, y evidentemente hay que analizar esa pregunta. Es fundamental, porque llevamos muchos años hablando de prevención y el avance es pobre, es muy pobre. Y con respecto a la atención multidisciplinar, quisiera retomar un apunte que ha dicho Su Alteza Real, que aquí lo fundamental son las personas, y se ha dicho exhaustivamente por todos los intervinientes, y es como la atención debe ser una atención absolutamente integral. Estamos hablando de personas y las personas tienen muchas dimensiones, por eso debe ser integral la dimensión física, médica, la dimensión psicológica, emocional, la dimensión social, familiar, laboral y espiritual. Es un todo, y ahí es donde hay que atender a ese todo. Segundo, que todas las personas sean tratadas con este modelo multidisciplinar, independientemente de su lugar de residencia, también se ha dicho, es fundamental. Y tercero, hay una serie de dificultades que encontramos para consolidar todas estas cuestiones. Dificultades económicas, ahora mismo las vivimos, dificultades en la puesta en marcha de todas las recomendaciones de la estrategia. La estrategia contempla absolutamente todo lo que habría que hacer, pero hay dificultades en su implantación. Y luego también dificultades para definir exactamente qué necesitan las personas sobrevivientes o supervivientes del cáncer. También otro punto, y ya termino, que es importante, que este es el momento de asumir compromisos y cooperar, coordinar entre todos para seguir avanzando. Porque la mayoría de las entidades que trabajamos en este ámbito compartimos objetivos y metas comunes. Porque no nos podemos permitir el lujo de duplicar esfuerzos. Tenemos que unir fuerzas. No es el momento de hacer cada uno cosas que pueden ser, haciéndolo unidos, primero mucho más baratas y más eficaces. Y luego, porque unidos también podremos lograr mayor impacto en la sociedad y progresar más rápido. Por eso les invito a todos a unirse en un frente común, y desde la Asociación Española contra el Cáncer ofrecemos este espacio de trabajo abierto a la participación de todos y cada uno de ustedes para consensuar objetivos y acciones conjuntas a lo largo de este año y poderlas evaluar el año que viene. Y os emplazo a que nos reunamos en el próximo foro contra el cáncer, donde profundizaremos en otros aspectos
hoy ha sido prevención y hemos iniciado atención multidisciplinar. El siguiente queremos profundizar en esa atención multidisciplinar e investigación. Iremos a lo largo de estos años profundizando en cada aspecto. Termino. Hagamos algo juntos, que es el lema. Hagamos algo juntos, porque avanzar y mejorar la vida de las personas es posible. Muchas gracias.